Secundaria, tercer grado. Lengua materna. ¿Qué cultura te gustaría conocer? Qué gusto encontrarnos nuevamente. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Gisela Hernández Escobar y es un gusto encontrarnos en una sesión más de Lengua Materna 3. Hoy hablaremos sobre ¿qué cultura te gustaría conocer? Queremos que consideren como cultura el conjunto de creencias, tradiciones, pautas de conducta que llegan a caracterizar a un grupo social y que le permiten comunicarse entre sí. Esto nos permitirá identificar las distintas formas en que la gente vive, no importa en qué parte del mundo se encuentre. Y el aprendizaje esperado es: valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo. Nuestro propósito es indagar y definir aspectos culturales de alguna cultura de su interés. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para fortalecer su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Hemos trabajado en la asignatura con diversas lecturas como cuentos, poemas y novelas. Ahora quiero compartir con ustedes un mito. Presten mucha atención porque vamos a necesitar los datos que nos proporciona la narración. Mito sobre el origen de los mixtecos. Tradición popular. En el año y en el día de la oscuridad y tinieblas, antes que hubiese días ni años, estando el mundo en grande oscuridad, todo era caos y confusión. En aquel tiempo aparecieron dos dioses y ellos fueron los responsables de separar la luz de la oscuridad, el agua de la tierra, el arriba del abajo y quienes serían posteriormente los dioses creadores. Cuentan las historias que hicieron y fundaron una gran peña sacándola fuera del agua. Esta se encontraba en un cerro muy alto sobre la cual estaba el cielo. Es aquí donde surgen los primeros en habitar el pueblo de la lluvia, Nusabí. Se desprendieron de un árbol de ufano y soberbio ramaje que deshojaba el viento a las márgenes de un río, el río de los linajes, en la soledad retirada de Apoala, entre montes de lo que después fue población. Este río nace del encañado de dos montes. Con las venas de este río creció el árbol, ambos creados por los dioses que moraban en lo alto del cielo, inclinados sobre el valle de Apoala. Los dioses creadores enviaron al mismísimo Quetzalcóatl a la tierra para que fundara las dinastías mixtecas. Con ese encargo, Quetzalcóatl presidió el nacimiento de personajes nobles que se desprendieron del árbol de Apoala e intervino en su casamiento, convirtiéndolos en las parejas fundadoras de las dinastías mixtecas. El mito tiene su origen en la tradición oral. A través del tiempo, algunos detalles varían, dando lugar a diferentes versiones.
Pero una de las características importantes y que rescataremos en esta sesión es que son narraciones que, entre muchas otras cosas, tratan de responder a las preguntas básicas de la existencia humana. El mito anterior, ¿qué trata de explicar? Efectivamente, nos muestra una versión sobre el origen de los mixtecos, quienes representan a la cultura mixteca en nuestro país. Al inicio de la sesión resaltamos que nuestro propósito es definir aspectos de alguna cultura e indagar para conocer sus características. En este espacio vamos a compartir sugerencias que les ayuden a definir un tema y las fuentes donde investigarlo. A veces pensamos que un tema solamente puede surgir de una problemática social o de una situación que se vive en ese momento, pero déjenme comentarles que las narraciones a través de las historias nos proporcionan un punto de partida para cualquier investigación, pues nos permite cuestionarnos sobre algunos aspectos, motivan nuestra imaginación y nos pueden dar indicios para determinar un tema, como es el caso de la lectura anterior. Gracias a ella podemos sugerir que la cultura que se investigue sea la mixteca. Vamos a tomarla como ejemplo para saber algunos de sus rasgos característicos. La cultura que me gustaría conocer es la mixteca, pero ¿dónde se localiza? ¿El lugar que menciona el mito existe actualmente? ¿Qué idioma se habla en esa cultura? Estas y otras interrogantes podremos aclararlas indagando en las fuentes, es decir, de dónde surge la información, porque el mito como tradición popular puede tener varias versiones y cada una llevarnos en diferentes direcciones al investigar. Por lo tanto, tenemos que definir por dónde comenzar. Para conocer más de cerca esta cultura, tengo el gusto de presentarles a Pedro Cervantes Rodríguez, un joven que está cursando la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha ocupado en difundir el arte en colonias populares, en actividades a través de las redes sociales y en proyectos como MUAC en tu casa, respaldado por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Se ha interesado por la música y le gusta interpretarla, así como de sus raíces, las cuales vive intensamente. Ha participado en conferencias, coloquios y seminarios, siempre con la finalidad de divulgar la historia. Pedro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por invitarme. Estoy feliz de participar con ustedes. Pedro, como un historiador en formación que está por concluir sus estudios, trabajando en su proyecto de tesis y logrando vincularlo con nuestras raíces, nos ayudará a entender un poco más sobre la cultura mixteca. Quiero que sepas que conté a mis alumnas y alumnos el mito que acabamos de ver y como están enterados de que estarías en esta sesión, me pidieron que te hiciera algunas preguntas. Como ves, tengo aquí las tarjetas en las que escribieron sus inquietudes. Te leeré la primera pregunta de las alumnas y alumnos que nos ven. El mito que leímos explica el origen de los mixtecos. En él se habla de un árbol de Apoala. ¿Este lugar existe actualmente? Si es así, ¿qué nos puedes contar de él? Sí, actualmente es el pueblo de Santiago Apuala en el distrito de Nochixtlán. Es un lugar muy bonito e impresionante. Hay cascadas, cuevas, murciélagos, ríos subterráneos, fósiles, pinturas rupestres, relieves prehispánicos, unas montañas impresionantes. El sol sale de a ratos porque siempre está nublado o lloviendo. Con decirles que el camino para llegar a Apuala ya es toda una experiencia porque pasas por lugares dominados por la niebla. Uno prácticamente no sabe por dónde va. Muy probablemente forma parte fundamental de los pueblos mixtecos desde el año 1300. Es parte esencial de varios mitos de origen. El mundo se divide y reparte desde Apuala. Después de contar a mis alumnos el mito, nos dimos a la tarea de investigar más acerca de esta cultura y encontré un video en el que se menciona que todavía se conservan algunos códices que representan el origen de los mixtecos. A mis alumnos les dio mucha curiosidad saber acerca de lo que observaron. Pedro, ¿qué nos puedes decir al respecto?
¿Nos podrías explicar brevemente qué observamos en esta lámina del códice? La imagen es parte del Códice Vindobonensis. En esta lámina está representado el árbol de Apuala, que en otros códices aparece arriba de una cascada. Esa cascada sí existe. Y bueno, la imagen es la representación mítica del origen de los Ñu Sabi. Son 6 personajes. La figura en forma de T es un árbol cósmico, pero también es una mujer. En la parte inferior hay una cabeza mirando al suelo, boca abajo. Por eso sabemos que el árbol es un ser vivo. También si hacemos el esfuerzo de ver al árbol como un cuerpo humano volteado de cabeza, nos daremos cuenta que de las piernas del cuerpo sale una mujer y un hombre. En pocas palabras, el árbol está dando a luz. Los sujetos a los costados son 2 sacerdotes que le hacen marcas al tronco. Sabemos que son sacerdotes o seres sagrados porque su piel es de color oscura. En Mesoamérica muchos dioses eran representados con piel oscura. E incluso los sacerdotes se pintaban de negro para asemejarse a ellos. Sabemos por los símbolos que se llamaban 7 águila y 7 lluvia. Las 2 personas que salen del árbol pueden considerarse los primeros mixtecos que salen de Apuala, empezando la historia y genealogía de los Ñu Sabi. Los mixtecos son el 4º pueblo indígena más numeroso de México, después de los náhuatl, los mayas y los zapotecos. Se llaman a sí mismos en su idioma Ñu Sabi, lo que en español significa pueblo de la lluvia. Los antepasados de los actuales mixtecos se asentaron en un vasto territorio que abarca el noroeste del estado de Oaxaca, el extremo sur del estado de Puebla y una franja en el oriente del estado de Guerrero. Los nahuas llamaron a esta región Mixtecapan, país de los mixtecos. ¿Por qué se hacen llamar pueblo de la lluvia o lugar de nubes? El nombre viene desde tiempos prehispánicos, ya que el dios principal de los Ñu Sabi o Ñu Dabi es Sawi o Sabi, la deidad de la lluvia. Este es un elemento fundamental para las sociedades agrícolas y campesinas, en donde la presencia o falta de agua define la buena cosecha y sustento, prácticamente la comida. Por eso se estima como sagrada. Sin embargo, el nombre mixteco tiene 2 orígenes. Durante todo el periodo colonial, los Ñu Sabi nunca se autonombraron mixtecos. Esta fue por la forma en que los mexicas, o nahuas, nos llamaban porque conquistaron la zona en el siglo XV. Y después, los españoles, en parte por las condiciones geográficas, ya que hay zonas donde constantemente está nublado, como en Apuala. Pero en náhuatl, mixteco se puede traducir como lugar de Mixtecal. En la Mixteca Baja se habla de un líder guerrero, Mixtecal, quien conquistó esa zona y le dio nombre. A su vez, Mixtecal viene del sustantivo mixtli, que significa nube. Las condiciones climáticas y geográficas son también un factor fundamental que nos puede dar información sobre determinada cultura. Es importante destacar que en esta sección se utilizaron referencias bibliográficas y principalmente el apoyo de un especialista. En su escuela tienen a sus profesores de geografía e historia, quienes podrán aportarles información valiosa. Conseguimos la primera parte de nuestra investigación. Vamos a ir recapitulando. ¿Pueden mencionar qué recursos hemos utilizado hasta este momento para indagar sobre la cultura mixteca? Vamos a enumerarlos juntos y les sugiero que tomen nota para recordarlos. 1. Las narraciones pueden sugerirnos temas. Trabajamos con el mito sobre el origen de los mixtecos y con nuestra historia surgió la investigación La cultura mixteca. Buscamos en las fuentes impresas o escritas como los códices que refuerzan lo que relata el mito. Averiguamos a través de videos información relevante sobre la cultura. Platicamos con un especialista sobre el tema. En este caso, nuestro invitado es un historiador que nos ha ayudado a conocer más sobre la misma. Pero todavía no hemos concluido nuestro trabajo. También podemos apoyarnos en las personas que forman parte de esa cultura y por lo tanto saben mucho sobre sus tradiciones y costumbres, ya sea porque han vivido en esa región o porque su familia nuclear tiene estas raíces. Así que nuestro invitado seguirá apoyándonos mucho, pues aunque Pedro nació en la Ciudad de México,
tiene la enorme fortuna de contar con una familia paterna que forma parte de la cultura mixteca. ¿De dónde es originaria tu familia paterna? Toda mi familia paterna es del estado de Oaxaca, para ser específicos, de la zona de la Mixteca Alta, colindante con la región Chocholteca. Actualmente es difícil delimitar con exactitud el territorio de los mixtecos, ya que no todos los que habitan en la Mixteca pertenecen a este pueblo, ni todos los mixtecos se encuentran en sus lugares ancestrales. Investigando, encontré en varios libros y folletos que han realizado algunas instituciones y organismos preocupados por preservar nuestro patrimonio, que los mixtecos se dividen en pueblos y que no siempre tienen las mismas características, pero pueden identificarse por la forma de vestir, de hablar y el lugar de donde provienen. ¿Qué nos puedes contar sobre los pueblos que componen a los mixtecos? Somos 155 municipios, de los 570 del estado de Oaxaca. Eso sin contar aún la Mixteca de la Costa, la Mixteca de Guerrero y la Mixteca Poblana. A su vez, cada municipio está dividido en rancherías o agencias, y estas en secciones. Aunque el municipio sea mixteco, puede haber estancias de otra etnicidad. Por ejemplo, de donde yo soy, somos Ñusabi y Nihua. Por lo que me has comentado, podemos platicarle a las alumnas y alumnos que nos ven. ¿Todos los pueblos mixtecos hablan la misma lengua? Todos hablan la misma lengua, sin duda, pero no el mismo dialecto. El INALI, o Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, calcula que hay aproximadamente 81 variantes del Tunsabi, que es el mixteco, al punto de no poderse entender entre pueblos vecinos. Las lenguas no son estáticas, también comparten palabras con otros idiomas, y los mixtecos hemos estado en contacto con nahuas, nihua, amuzgos, triquis, zapotecos, ayuk, mexicanos, entre otros grupos étnicos a lo largo de miles de años. Los mixtecos consideran que el grado de comprensión de los hablantes de distintas variantes depende de la frecuencia de contacto entre ellos. Así, los habitantes de pueblos colindantes pueden entenderse, mientras que con las comunidades más alejadas el grado de comprensión disminuye. ¿Tiene alguna indumentaria específica el pueblo mixteco? Qué bueno que me lo pregunta, maestra Gisela, porque parece que en el imaginario de los habitantes de la Ciudad de México y otras áreas urbanas, el estado de Oaxaca solo es la Guelaguetza, Monte Albán, Mitla, Yerbelagua, el consumo de mezcal y tlayudas. La ciudad de Oaxaca, últimamente Mazunte, Zipolite o Huatulco. Pasa lo mismo con la ropa, ya que se asocia la vestimenta típica con el vestido floreado de la región de Tehuantepec. El vestido con fondo negro y flores de colores con anchos encajes blancos. En el estado de Oaxaca hay 13 grupos étnicos diferentes y falta por incluir a los afrodescendientes de la Costa Chica. Pero para contestar su pregunta, más que una vestimenta típica, el sombrero nunca debe faltar en los hombres, junto a la camisa y el pantalón de vestir un tanto bombacho. Para el caso de las mujeres está la blusa de manta, la cual es bordada alrededor del cuello y mangas. También la falda de holán al aire junto al rebozo. No es una indumentaria tan compleja, de hecho allá también se usan tenis y pantalón de mezclilla. Otra pregunta recurrente en mis alumnos fue la siguiente: ¿cuál es la actividad económica principal de la gente de estas comunidades? Pues el campo, la siembra de maíz, frijol y trigo, pero sí hay que tomar en cuenta que en la Mixteca Alta hay un alto grado de erosión del suelo. Solo el 5% del territorio es altamente cultivable. Además es socorrida la crianza de chivos, puercos y bueyes, y pocos pueblos se dedican al comercio. El turismo es una actividad que apenas está agarrando fuerza. Ahora te invito a relacionar algunas palabras con lo que puede significar para la cultura mixteca. Primera palabra, alegría. Las fiestas del pueblo y la de los santos patronos, incluyendo el Día de Muertos y otras de carácter nacional. Pero desde luego, no puede faltar la música de banda con instrumentos de viento, clarinetes, tubas y trombones. Incluso hay educación musical desde edades muy tempranas, lo que hace alegres a las comunidades. La música y la danza son una parte muy importante en los festejos mixtecos, pues con ello se engalanan los diversos eventos, ya sean sociales, religiosos o políticos.
Los estilos son muy variados que pueden ir desde un violín y guitarra hasta los nuevos grupos y conjuntos, sin olvidar pasar por las tradicionales bandas de viento. La siguiente palabra es gente. Somos personas muy apegadas a la comunidad. No necesariamente tienes que nacer ahí para formar parte de ellos. Basta con ser hijo de o nieto de y rápidamente te puedes vincular con ellos. La siguiente palabra es conocimiento. ¿Qué nos puedes expresar al respecto? Me sigue sorprendiendo la noción territorial que tienen de la región, sin la necesidad de mapas satelitales o una infraestructura en transporte público, como las grandes ciudades. Las personas conocen muy bien su territorio. ¿Y qué nos puedes decir de patrimonio? Considero que la forma en que la gente sabe contar relatos y reconstruye la memoria de sus antepasados. También el patrimonio arquitectónico de la Mixteca es invaluable. Si una persona quisiera conocer la herencia renacentista en México, solo tiene que ir a la Mixteca y visitar sus complejos conventuales que son inigualables. Finalmente, esta palabra que supongo tiene un vínculo entrañable contigo, historiador. Historia. Desde luego, para mi formación profesional, la Mixteca Alta me ha dado una concepción distinta de la historia. Me enseñó a ver a los indígenas como agentes directos de la historia. Nuestro desarrollo no acabó en 1521 con la conquista. Tan es así que estoy yo aquí hablando con ustedes. ¿Qué le dirías a todas las alumnas y alumnos que nos ven y que pueden formar parte de la herencia cultural de nuestro país? No pueden, ya son. Esta pregunta me recuerda a otra que nos hizo una maestra de la carrera. Nos dijo: levante la mano quien sus 4 abuelos hayan nacido en la Ciudad de México. Únicamente una compañera de 100 alumnos pudo levantarlo. Más que una herencia, somos el presente del país. Seguimos vivos y después de todo, no soy ni Usabi. Mis abuelos maternos son de Teotihuacán y el Valle del Mezquital, en Hidalgo, regiones Nahua y Otomí respectivamente. Pero mi lengua materna es el español. Si quieren ser parte de un pueblo originario del país, basta que le pregunten a sus abuelos o padres de dónde son. ¿Qué otros recursos mencionamos en esta segunda sección y que nos permitieron buscar información? 5. Podemos rescatar información de libros y folletos. 6. Cuando acudimos con una persona que ha vivido en una cultura específica o con personas que pertenecen a la cultura en estudio. Pedro, para concluir esta sesión, por tu formación académica tienes que ser un buen investigador. ¿Qué otras fuentes, aparte de las que hemos ido enlistando, pueden ser útiles al investigar? Podemos dividirlas más o menos en 2, primarias y secundarias. Las primarias se pueden encontrar en archivos, repositorios, bibliotecas, hemerotecas o colecciones privadas. Son prácticamente fuentes que fueron creadas en una época específica. Por ejemplo, un periódico de 1910, cuando inició la Revolución, o contratos de venta de la época colonial. Las fuentes secundarias corresponden a textos que hablan de esas fuentes primarias, como libros, artículos, estudios ya hechos, y todo eso se puede encontrar en bibliotecas o internet. Solo que eso puede generar un problema, ya que ahora hay muchísima más información de la que podemos procesar. Pedro, agradecemos tu participación y apoyo para elaborar nuestra investigación sobre la cultura mixteca. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos en casa y que no se les olvide lo cerca que estamos del pasado. No olviden el aprendizaje esperado. Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo. Y nuestro propósito, indagar y definir aspectos culturales de alguna cultura de su interés. Ahora, el reto es que ustedes decidan qué cultura les gustaría conocer. Si quieren leer otros ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hemos explicado, les invito a que revisen su libro de texto y busquen el aprendizaje esperado. Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo. Y cuando tengan definida la cultura que desean investigar, recuerden que tienen muchos recursos para indagar a través de bibliotecas, materiales impresos e internet. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre qué cultura te gustaría conocer
Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima.